Miren, aumenta la tensión entre vecinos y además vecinos nuestros, Argelia y Marruecos. El primero acusa al segundo de que 3 de sus civiles hayan sido asesinados, bombardeados a 30 kilómetros del muro militar marroquí, en la parte ocupada del Sáhara. Pero esto no es un conflicto que venga de ahora. Tenemos que remontarnos, ¿qué tal, Isiar Pérez? Más de 50 años atrás para conocer los inicios de este enfrentamiento, ¿verdad? Sí, todo empezó con la independencia de ambos países en la década de los 60 y también con la implicación de Francia. Una vez ambos países se independizan, Francia decide darle esa parte del Sáhara a Argelia y no a Marruecos, y esto enfada a Marruecos, como no, y decide irla ocupando poco a poco a través de diversas guerras hasta 1987. Incluso decide construir un muro, son estos puntitos azules que vemos en pantalla, para intentar distinguir lo que es el territorio ocupado por Marruecos del Sáhara Libre. En ese Sáhara Libre surge lo que conocemos como Frente Polisario, también la República Árabe Saharaui, que luchan contra la ocupación marroquí. ¿Y quiénes les ayudan? Pues Argelia, y lo hace a través de aportaciones de armamento para que intente luchar contra esa ocupación alauí. Claro, y además se da la circunstancia de que estos países gastan y mucho en armamento. Sí, de hecho Argelia es el país de toda África que más gasta en armamento. Marruecos en este sentido ocupa el 4º lugar, y también reflejo de ello lo vemos en el PIB que dedican anualmente a esa industria armamentística. O sea, el porcentaje de su Producto Interior Bruto que va dedicado solamente a comprar armas. Íntegramente, ¿verdad?, a comprar armas. Por ejemplo, Argelia, lo vemos, 6,66%, la diferencia de unos 2 puntos respecto a Marruecos, un 4,3%, y si vemos la media mundial, tan solo un 2,35%, por lo que vemos, Argelia tiene una industria bastante potente. También ambos países, Marruecos y Argelia, son los que más importan armas de toda África. Argelia lo hace en un 52% y Marruecos lo hace en tan solo un 12%. Claro, la cuestión es, con estos dos países armados hasta los dientes, tan cerca de nosotros porque son prácticamente vecinos, ¿qué consecuencias puede tener para España y para las islas? Pues Roberto, ya lo estábamos viendo, también lo comentábamos esta semana, cómo Argelia procedió al cierre del gasoducto con Marruecos, el gasoducto conocido como Magreb Europa. Se terminó el contrato, decidió no continuar renovándolo, incluso Argelia está buscando otros países vecinos como Nigeria para construir ese gasoducto. Y cómo no, también otro de los problemas que podríamos ver en un hipotético conflicto bélico que veamos armado realmente, pues podría ser el incremento, cómo no, de los flujos migratorios, no solo por vía marítima a través de las costas para llegar a las costas canarias, sino también por vía terrestre en Ceuta y Melilla. Claro, ya nos está afectando a los bolsillos, por así decirlo, y bueno, caro. Todavía exactamente por ese corte de gas, porque ahí se va ese gas, esa vía que tendríamos y que ahora se va a encarecer. En fin, esto es lo que está ocurriendo entre Marruecos y Argelia. Hay un periodista que conoce perfectamente esta situación en el norte de África. Pepe Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, un conflicto vecinal entre vecinos, pero que también son vecinos nuestros, porque están prácticamente al lado. Sí, eso yo creo que no se nos puede olvidar, ¿no? Que estamos hablando de una zona a la que pertenecemos geográficamente y que cualquier sacudida nos va a afectar, sin duda, ¿no? Como dicen aquí en África, cuando los elefantes se pelean es la hierba la que sufre, ¿no? Y claramente Marruecos y Argelia están en una dinámica en este momento de hostilidad. Desde hace años, no es algo nuevo, pero el último incidente, el asesinato supuestamente por este dron marroquí de 3 camioneros argelinos en el Sáhara Occidental, pues ha elevado, digamos, que la tensión a unos niveles que yo creo que hace por lo menos 20 o 25 años que no se vivían, por lo menos desde el cierre de la frontera entre Argelia y Marruecos del año 94, y la situación está realmente envenenada en este momento, con Argelia haciendo una campaña internacional contra Marruecos, tratando de obtener una condena internacional por este crimen, por este asesinato de estos 3 camioneros, y con Marruecos pues también volcado, digamos, en campañas de desestabilización, en campañas apoyando, por ejemplo, a los independentistas de la Kabilia argelina. Digamos que en este momento yo creo que la tensión es clara y manifiesta, y esperemos que no se llegue a digamos, un conflicto abierto, ¿no? Pero estamos en un momento realmente complicado, ¿no? Porque ambos países hemos visto hace un momento que invierten un porcentaje muchísimo mayor al de la media mundial en armas, están armados hasta los dientes. Por ahora lo que hay, en todo caso, es una especie de guerra fría, por así decirlo, ¿no? Pero evidentemente en cualquier momento puede saltar una chispa.
Sí, no, eso es evidente, ¿no? Yo creo que en este momento Marruecos quizás sea el país que menos interesado pueda estar, ha mantenido un silencio bastante significativo, ¿no? En los últimos días con respecto a lo que ocurrió con los camioneros argelinos, y Argelia sí que está haciendo mucho ruido. Argelia viene de una situación de inestabilidad política tras el fallecimiento de Bouteflika, los militares en el poder, que son los que realmente están manejando las cosas. Sin embargo, Marruecos está inmerso en un cambio de gobierno, con Aziz Al-Hannouch, un nuevo primer ministro. Le interesa mantener en este momento una situación de más tranquilidad, por así decirlo, pero al mismo tiempo está claramente enfrentado al Frente Polisario, con esta guerra de baja intensidad que se libra desde hace ya un año en los territorios, y envalentonado por el apoyo que obtuvo en su momento de Donald Trump, de Estados Unidos, con el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental y con los acuerdos firmados con el Reino de Israel por parte de Marruecos, lo cual le ha traído pues un nuevo y poderoso aliado también en lo que comentas, ¿no? En la posibilidad de obtener armas de alta tecnología. Efectivamente. De un país o de dos países que podrían entrar en conflicto, a uno que está saliendo de él y que está comprobando los beneficios de la paz. Te encuentras en la capital de Costa de Marfil, en Abiyán, Pepe, y te encuentras con un país en plena recuperación, ¿verdad? Sí, la verdad es que he estado unos días aquí en Costa de Marfil, todavía estoy aquí en Abiyán. Y es una maravilla comprobar cómo hace tan solo 10 años en este país los marfileños estaban matándose entre sí. Había una guerra civil, un conflicto abierto que estalló a principios de este siglo y que se prolongó hasta el 2011, y que en la actualidad es uno de los países que más crece económicamente. Vemos ciudades como Abiyán, Yamoussoukro, Gran Bassam, con una enorme vitalidad. Y con una actividad económica pues realmente impresionante, ¿no? Zonas industriales, etcétera, y luego un interior del país en donde hay pues la actividad comercial, la actividad artesanal, viven aquí mucho del algodón, también del cacao, y un país que está lleno de oportunidades en este momento. Es verdad que la pobreza existe todavía, que el crecimiento económico tiene que todavía que llegar a más personas, pero lo que he podido constatar en estos días aquí es que hay un gran optimismo. La COVID-19 ha supuesto un frenazo, por supuesto, como en muchos países, pero hay un gran optimismo por lo que pueda venir. Y sobre todo lo que está viniendo es que la paz y la reconciliación entre los bandos enfrentados en ese conflicto está poniendo las bases para que este país salga adelante y se recupere económicamente, gracias también a la inversión procedente del extranjero. Pepe, hemos visto unas imágenes que has tomado tú mismo. No es una gran industria, pero es una muestra de normalidad, ¿no? Un taller modesto de algodón, un unos telares y gente trabajando ahí con tranquilidad y saliendo adelante. Eso es, ¿no? Al final, el requisito indispensable para que un país prospere es la seguridad y es la paz. Y eso es lo que se está dando en este momento en Costa de Marfil. Uno de los principales líderes políticos, Laurent Gbagbo, que fue enviado a la Corte Penal Internacional hace 10 años, ha regresado al país, se ha reunido con el presidente, han firmado, por así decirlo, esa paz, y en este momento hay una situación de estabilidad. Cierto que hay amenazas que persisten, y cierto que, como decía antes, pues el crecimiento económico tiene que llegar a todo el mundo y a todos los rincones del país. Pero se están sentando las bases para que ese progreso llegue y que las cosas vuelvan, digamos, a un cauce de normalidad. Pepe, de un país que está a punto de entrar en un conflicto, otro que lo ha superado y otro que ya está prácticamente en una guerra civil, Etiopía. ¿Cómo de mal está la situación en aquel país de ese continente? Bueno, pues estamos en un conflicto que estalló hace aproximadamente un año. Con una región, la región de Tigray del norte, que se declaró en franca rebeldía, los dirigentes de esa región, contra el gobierno federal de la capital, en Addis Abeba, y esto provocó el estallido de un conflicto que parecía en un principio que iba a ser una guerra rápida, en la que el gobierno etíope logró controlar Tigray en 3 semanas, pero se convirtió luego en una guerra de guerrillas.
otros grupos rebeldes del complejo puzzle étnico etíope se han sumado a esta rebelión de los tigrillanos del norte, y en este momento el conflicto, esta contraofensiva de los tigrillanos ha llegado hasta a 325 kilómetros aproximadamente de la capital, de Addis Abeba, y la situación en este momento es de mucha tensión. Estamos un poco a ver cómo evoluciona, pero sobre todo lo que más preocupa es esta coalición de grupos rebeldes que se ha creado en torno a los tigrillanos y que está poniendo contra las cuerdas al gobierno de Abiy Ahmed, el Premio Nobel de la Paz de 2019 y primer ministro etíope, ¿no? Veremos cómo evoluciona, pero realmente tiene una pinta fea de que se va a convertir en una guerra que puede desestabilizar a todo el Cuerno de África. Efectivamente, que además es una zona castigadísima constantemente, esa zona desde hace muchísimos años y que no termina de levantar cabeza. En fin, Pepe, un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias a ti.